2. O tema 3, perdón, tema 3. ¿Cuál es el tema 3? Clasificación de fracciones. Miren cómo estamos avanzando, ¿ah? Miren cómo estamos avanzando, muchachos. Vamos a ver un segundito. Déjenme sacar esta parte de acá. Ahora sí. Listo. Vamos a hacer el tema de hoy, donde se dice clasificación. Súbeme, por favor. Clasificación de... O sea, otras palabras, vamos a llamarle como tipo de fracciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fracciones propias e impropias? ¿Se acuerdan que les decía, cuando en una fracción el numerador es menor que el denominador, se llaman fracciones propias? Y de las fracciones propias se pueden obtener números decimales. Siempre decía, toda fracción es una operación en la cual las cantidades o las unidades van a ser menores que la unidad. Y en este caso se llaman, son fracciones propias. ¿Y cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Eso lo hemos hablado ya en clases. Y luego tenemos lo contrario, fracciones impropias. Cuando el numerador es mayor. Ahí cuando el numerador es mayor, entonces se entiende muy bien que la unidad va a ser mayor que 1. Va a ser mayor que 1. Por eso le pido mucha atención a este video que le voy a explicar sobre las fracciones propias e impropias. ¿Ok? Le dejo ahí. Escuchen, por favor. Mucha atención, por favor. Mucha atención. Ahí. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema, los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio. ¿Ya te diste cuenta? El numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado 0.5. Y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero. El denominador me dice que parta mi entero en 2 partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Además te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias: 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos y 2 novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones impropias, y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3 medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5. Y si lo hacemos en dibujo, necesitamos 2 enteros, porque tenemos que tomar 3 medios. Este entero lo divido en medios, y este entero también lo divido en medios. Ahora tomo 3 medios, 1, 2 y 3. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal y necesitamos 2 enteros para poder tomar los 3 medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. A ver. ¿A ti se deja entender el tema o no? Sí, profesor. Vamos a meternos directamente a dos preguntas que están en tu tema, en tu cuaderno, en la hoja que te mandé. Fracciones propias y fracciones impropias. Quiero que esto quede claro, muchachos, ¿sabes? Que quede claro. A ver. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Es menor que el denominador. Por lo tanto,
las cantidades o resultados obtenidos siempre van a ser menores que la unidad. Porque si tú cuando, y hay algo importante que tal vez el libro el video no lo comentó, de toda fracción propia se obtienen números decimales. Repito, de toda fracción propia, o sea, cuando el numerador es menor que el denominador, siempre obtenemos números decimales. Y ustedes, como saben muy bien, los números decimales son cantidades menores que la unidad. ¿Ya? ¿Qué quede con ese tema? Ahora sí, Grecia, dime. No sé, profe, afuera están haciendo un escándalo. ¿Perdón? Afuera están haciendo simulacro, pero esos niños están haciendo un escándalo que Dios santo. Mamita, este es un tema de tu casa, en la zona, no es en la clase. Sí, ya ¿Ya? entendí la clase. Por favor. A ver, miren bien. No es que supuestamente hoy día a las 10 de la mañana, ¿no? Supuestamente es lo que comúnmente es el simulacro general a nivel del Perú, 10 minutos de la mañana. Por eso está escuchando esa bulla, porque se ha determinado que a nivel nacional se hace el simulacro. Si están escuchando que últimamente hay muchos sismos, es una manera de precaver. A eso me refería. Gracias, Grecia, por esa información. Entonces, queda Sí, claro. profesor, hoy día o ayer en la madrugada, hoy día fue creo en la madrugada, hubo temblor fuerte. Okay. Sí, hubo temblor fuerte hoy en la madrugada. Yo sí he sentido. Sí, eso me despertó. Bueno, a ver, 2:40. a ver, les entiendo, pero por eso justo les comentaba la semana pasada, les dije, tener precauciones, tener su mochila, cualquier sismo, para tener dónde poder ubicarnos, y sobre todo en sus hogares. ¿Me das un minuto, por favor? Temblor. En sus hogares tienen que tener ustedes un lugar donde se deben de parar. O sea, ver en sus casas también lugares seguros. Porque cuando esté con el papá o la mamá, o no esté la mamá y el papá, sepan ustedes dónde se pueden ubicar. Para esos papás, tienen que decir, ¿sabes qué, mamita? Si hay un temblor, te paras en esta parte, te paras en Yo esta tengo mi zona. botequín en mi cuarto. Está bien, pero tenían que saber ubicarse en sus casas, Mi papá me dijo que los cada lugares vez que hay un seguros. temblón tienes que irte para abajo de una mesa o en un rincón tipo que no haya ningún vidrio. Está bien, por eso te digo, esas indicaciones es bueno que sus padres les indiquen a ustedes para que sepan qué hacer. ¿Sí? Bueno, dejamos el tema, muchachos, para continuar la clase. ¿Sí? A ver. Profesor, yo no sentí nada. A ver, es que depende de los lugares, hija. Hay gente que no sentí y otros que sí. ¿Sí? A ver, entonces continuamos el tema. Estamos hablando hoy día de dos tipos de fracciones. Las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Cuándo es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Pero ¿y cuándo es impropia? Impropias son cuando el numerador es mayor El que el numerador denominador. es mayor que el denominador. ¿Ya? ¿Ok? Estamos tomando ese punto de vista. En el video se aclaró claramente que cuando son fracciones propias, tenemos resultados, porque no te olvides que toda fracción es una división. Repito, toda fracción es una división. Profe, ¿por qué la imagen del video muestra al personaje con ojos rojos y Bueno, enojados? habrá sido tema, tal vez se les ha excedido a los muchachos, un tema que mandan el video. Lo que me interesa no es la imagen, lo que me interesa es el contenido del video, ¿ok? Ya ha sido bien explícito en decir que de las dos clases de fracciones o tipos de fracciones, fracción propia e impropia, indicamos cómo es. Cuando el numerador es menor, es fracción propia. Cuando el numerador es mayor, fracción impropia. Cuando es fracción propia, obtenemos decimales. Y cuando es fracción impropia, tenemos enteros o los famosos números mixtos. ¿Ok? Vamos a seguir el tema acá. Miren, en la pregunta, como dice en su libro siguiente, a ver, dice ahí. Profesor, pero ¿por qué ese tema 4? No, ahí está el tema. Perdón, ahí me he equivocado, discúlpeme, ¿ya? Ahí no he puesto ahí, discúlpeme. Profesor, ¿y el Perdón. video? Ya lo puse, mamita, ¿no, mamito? Profesor, ¿ha tomado lista? Todavía no tomo lista, niña. Porque estoy en Ahí va. clases. Ya, tema 1, ¿ya? A ver, tema 1.
Perdón, tema 3. Tema ¿cierto? 3. Tema 3, Tema 3. ya, un minuto, tranquilo. Tema 4. Tranquilo, por eso te estoy indicando, había una equivocación, ponemos tema 3, ¿ok? Tema 3. En su material lingüístico dice tema 3, pero ahí acá me he También sí equivocado. dice tema 3. Esto hay que copiarlo. Usted lo tiene en su hojita, mamita, esto lo pueden pegar. Eso vamos a Ah, ya, explicar. ya. Ya, por favor, me están interrumpiendo mucho la clase, ¿ah? Si fue tan amable, por favor. Esto sería bueno colocarlo. Miren, muchachos, esto se le agregue, les pido un favor que le agreguen, si tienen la fotocopia, agreguen acá, al costado. ¿Por qué? Porque la palabra n significa numerador. N es un signo menor y es un signo, la letra D, que significa denominador. Repito, n, numerador, y D, denominador. ¿Qué me indica esto? Que toda fracción propia, el numerador es menor que el denominador. ¿No me acuerdo? Que el numerador es menor que el denominador. ¿Está claro? Eso sería muy bueno que lo puedan agregar en su hojita, por favor, porque te diga claro lo que estamos hablando. ¿Por qué? Como dice acá, son aquellos cuyos numerador es menor que el denominador. Además, su valor es menor que la unidad. Por lo tanto, toda fracción propia siempre se va a obtener números decimales. Y si son números decimales, se entiende muy bien que son cantidades menores que la unidad. Eso nunca se olviden, ¿ah? Este por siempre y para siempre. Ahí está. Si yo veo la unidad que ven ahí, la estamos dividiendo en 4 partes iguales. Hemos dividido ese triángulo que ven, esa imagen, lo estamos dividiendo en 4 partes iguales. Por lo tanto, Miley, ¿cómo sigue esa fracción? Si lo escribo numéricamente. Miley, si lo escribo numéricamente, ¿cómo sigue la fracción? Miley, ¿me escuchas? Está apagado tu micrófono, hija. Miley, ¿me escuchas o no me escuchas, hija? Miley, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, la pregunta es, ¿qué fracción numéricamente sería esa imagen? ¿Un cuarto? Un cuarto. Listo. Te pregunto, ¿cuál es mayor, el numerador o el denominador? La pregunta, ¿cuál es? Perdón, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es menor, el numerador o el denominador? ¿El numerador? Es menor, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Cuando tengo una fracción donde el numerador es menor que el denominador, ¿cómo se llama esa fracción? ¿Propia o impropia? Propia. Propia. Muy bien. Por lo tanto, esto equivale a decir un cuarto. Y si es un cuarto, perdón, si es un cuarto, que es una fracción propia. ¿Estamos de acuerdo? Es un cuarto, para mí, ¿qué va a ser? Una fracción propia. ¿Por qué propia, profesor Pedro? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Muchachos, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ojo, ojo con eso. A ver. Voy a poner esta parte acá. Muy bien. Acá está. Listo. Vamos con la siguiente guía diapositiva. Ahí está. Ahí. Vamos contigo, por favor, Jesús. Bazán, ¿estás en línea? Sí, profesor. Dime, ¿qué fracción sería Bazán? Necesitamos 30, ¿no? A ver, pues ahí está la lista. Bazán, ¿cómo sería esa fracción, si fue tan amable? 8. 3 octavos. 3 octavos. Esto tenemos que escribir. A ver, dame un segundo si fue tan amable. Lo que pasa que yo estoy haciendo, eso está en tu, si te puede ver en tu hojita te mandé. ¿Lo has visto tu hoja o no? Porque como pienso que siempre se escribe, yo pienso que todo se escribe. No, pero te comento. ¿Usted tiene su hoja de trabajo, su material de trabajo? ¿Tiene usted? No. Entonces no es imprimido.
Ajá, porque no sabía que se imprimía, porque yo pensé que se escribía. Pero se puede imprimir ahorita. Yo Está tengo bien, un tutor. pero por eso, a ver, si usted sabe muy bien cómo trabajamos, tiene su material de trabajo para poder trabajar, podemos hacer si manda el material, he mandado el día viernes, he mandado viernes, hacia este tema. A ver, vamos contigo, Bazán, ya, me dijiste tres ¿cuánto? Es que nunca voy a intranet. Nunca voy. Bueno, pues tienes que entrar, si no, ¿con qué vas a ver el material? ¿Cómo sé con qué material vas a trabajar? No sé A qué. ver, seguimos Oye. contigo, seguimos, por favor, Vázquez, si fue tan amable, ¿cuál sería la fracción? Oh, perdón, Bazán, Irene, ¿cuál sería la fracción? Sí, ¿Cuál sería la fracción? 3/8. 3/8, muy bien. Pregunto yo, Irene, ¿esta es una fracción propia o impropia? Propia. ¿Y por qué es propia? El numerador es menor que el dominador. Muy bien, cuando en una fracción el numerador es menor que el denominador, obtenemos cantidades o fracciones propias. Muy bien. Vamos contigo, Juan Diego, buenos días. Sí, profesor. ¿Qué fracción sería esa, Juan Diego? Gráficamente, numéricamente, ¿cómo sería la fracción? Sería 5/7. 5 séptimos. O sea, sería 5/7. Muy bien. O sea, 5 séptimos. Muy bien, no se olvide la tilde, ¿eh? Pregunto yo, ahí usted, Mayri, si tienes tu material de trabajo, agrega estas palabras, ¿ah? 3/8, que no figura ahí, y 5/7, que tampoco figura ahí. O sea, bueno que le agregues en tu fotocopia. Ok, profesor. ¿Ya? Por favor, a todos le digo por igual. Su material de trabajo, esta palabra, le estoy agregando, porque este gráfico y esta parte numérica se encuentran, pero esto no, entonces sería bueno que esto le agreguen. ¿Para qué? Para que pasaditas sepan cómo es graficar, cómo se hace numéricamente y cómo se escribe una fracción literalmente. O sea, hacemos 3 cosas a la vez. 1, graficar. 2, numerar. Y 3, escribir literalmente. Entonces me dijiste, estamos con 5 séptimos, ¿no es cierto, Juan Diego? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y qué fracción sería? Según la Propia. imagen. Propia, muy bien. A ver, estamos ahí, estamos con 4º grado y de Bazán. Estamos 30. Profesor, no he entendido. A ver, ¿qué no se entendí, hija? O hijo. Es que me fui al baño y no he entendido. Es que es muy distinto, pues niña, ya no es que usted se entiende clase. Lo que estamos tratando de hablar son de fracciones propias y fracciones impropias, o sea, tipo de fracciones. Hemos quedado que cuando el numerador es menor que el denominador, te pregunto, ¿cuál es mayor, el 3 o el 8? El 8/8. ¿Ya? ¿Y cuál es menor? El 3. Ya, cuando en la parte superior o en el lugar donde se ubican los numeradores son cantidades menores que la parte de abajo donde están los denominadores, se llaman fracciones propias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando los numeradores son mayores, ¿es Bien. fracción propia? Así es, cuando el numerador es menor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Ahí decimos fracciones Profesor, ¿puedo propias. poner numerador y una Mamita, numerador? eso está en tu, si tú puedes, tu hojita te lo he mandado. ¿Tú tienes la Ah, impresión? sí, que dice N, Ahí está, D. Sí, ahí gracias. está, figura ahí. Muy bien, a ver. ¿Ahora sí o no? Niña, ¿ahora Sí, sí? profesor, Ya, ahora ok. sí. Ahora miren, vamos a la siguiente pregunta. A la siguiente fracción, impropia. A ver, ahí está. Pongan esta palabra, estas letras que dice acá. Cuando el numerador es mayor que el denominador, cambió la cosa, o sea, cambió la ubicación de la pregunta. Y de acá, son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Además, su valor es mayor a la unidad. Quiere decir, cuando las fracciones son fracciones impropias, la respuesta de esta división, vuelvo a recalcar,
una fracción es una división, saldrán iguales o mayores que la unidad. ¿Ok? Iguales serán a la unidad o mayores. ¿Ok? A la unidad o mayores. Nunca van a ser, ojo, toda fracción impropia, ojo con esa pregunta, nunca serán fracciones decimales. Nunca serán fracciones decimales. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser cantidades menores que la unidad. Menores que la unidad. Eso nunca se olviden, ¿ah? Ahí está el ejemplo. ¿Cómo se lee esta fracción, Farfán? Farfán, ¿cómo se lee esa fracción? Profesor, sería ¿Cómo se lee? 3. ¿Tres qué? 3 medios. 3 medios, muy bien. Son 3 medios. Quiere decir que esa cantidad está dividida en 2 partes. ¿Ok? ¿Entiendes? Pero la respuesta va a ser una unidad mayor, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos acá, ahí está, dividido en 3 partes. ¿Por qué? Miren bien, sería acá 1, 2 y 3. Ahí está, 3. ¿Dividido en cuántas partes? En 2 partes. ¿Se dan cuenta? Miren, cuenten. 1, 2 y 3. 3 va como numerador y está dividido en 2 partes. ¿Se acuerdan lo que explicamos en la clase de la número 10? ¿Se acuerdan de algo similar? Pónganse bien. Entonces, cuando Profesor. tengamos, dime. O sea que 3 es las partes. 3 Es la esta parte que se ha parte que tú tomado. coges. Es la Claro. parte que He quieres. cogido del numerador. Y la parte de Y abajo 2 es es la parte que tú divides. Así es, así es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora mira acá. 7 tercios. Quiere decir, la unidad lo dividimos en cuántas partes. ¿En 7 o en 3? ¿Qué dice usted? ¿Lo dividimos en 3 o en 7 partes? La unidad. ¿En 7 partes? No. En 3. Estamos cogiendo 7 partes. Pero está dividida en 3 partes. Ya, 1, 2 y 3 esta vez. Dividido en 3 partes, 7. Miren, cuenten ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 tercios. ¿Se dan cuenta? No sé si me dejo entender hasta ahí, muchachos, o me equivoco. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora miren acá. Otro ejemplo más. Miren otro ejemplo más. ¿Cómo se dice esa fracción? ¿Cómo se dice esa fracción, por favor, Flores? Estrella. ¿Cómo se dice esa fracción, Estrella? ¿Se encuentra Estrella en clases? ¿No está? Creo que, a ver, sí Bueno, está. Está, sino que no sé si... micrófono apagado. Profesor, ¿la puedo hacer yo? Dame un segundito si puede estar mal. Estrella, ¿estás en línea, por favor? Profesor, puede hacerlo ya. Hacer. Ya, Estrella, ¿me escuchas? Estrella, ¿me escuchas? Bueno, vamos a pasar con Martínez. Buenos días. Buenos Paolo, días. Buenos días. a ver, Pablo, Aquí yo creo que ya entendí. ¿ya puedes leer cómo se lee la la fracción? Ajá. Mira, ¿Cómo ya se entendí lee? aquí. ¿Cómo se lee? Sí, La fracción de 7 y 3, ¿no? te estoy hablando de esta parte de acá. Ah, ya, Eh. 9, 5. 5 novenas. Nunca, no hemos hablado claramente que siempre primero se lee el numerador. Sí. ¿Cómo se llama? 9 quintos. 9 quintos, ahora sí. ¿La unidad en cuánta parte está dividido? A ver. La unidad en cuántas partes está dividida. Dice que ha tomado 9 en 5, pero hay 5. Así que Digo, tengo que poner 2 cuadrados, 2 de esto, 2 de esto, 2, 5. ahora sí, 2 de 5, ahí está.
Ajá, ahí. Ahora sí. Cuando Sí, se ahí convierte, entendí, ahí ya entendí ya. ok, Así, no, ahí. pero el hecho no es que sea entendido, el hecho de estar preguntando, esa es la pregunta. Si No me entendí. respondes es porque es entendido. ¿Sí? Ah, Bueno, entonces, esto, ¿cómo sería 9/5, no? ¿Es decir una fracción propia o sería fracción impropia? impropia. Muy bien, ahí está. Porque Dime, Profesor, yo no entendí. a ver, ¿no han entendido ese tema? Me yo están sí. a ver, miren las cantidades que me están pidiendo y se indica que siempre el denominador, está en la parte de abajo, es el que indica las partes que se divide la unidad. En este caso acá dice, bien, el 2, acá hay uno dividido en 2 y otro dividido acá. He tomado 3 medios, 1, 2 y 3. 3G, 3 medios, porque dividido en 2 partes. Acá, de toda esta fracción tomamos 7 partes, pero está dividido en 3 partes la unidad. Una parte, 2 partes, 3 partes. Y acá, Profesor, o sea que hemos hecho tres cuadrados, 3 rectángulos para ahí ya llenar en los tres, para no, para representar la fracción. Esta es la la fracción. fracción y la estamos representando mediante este gráfico. ¿Me dejó entender? Sí, ahora Ya. sí entendí. Bien, Gracias. eso quiero que entiendan ustedes cómo se puede graficar una fracción impropia. Repito, cómo podemos graficar una fracción impropia. ¿Y cómo es impropia, profesor Pedro? Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, me voy a seguir avanzando, ¿ya? Esto vamos a hacer después. Acá se llama el tema, una cosa importante, fracciones homogéneas. Miren bien, las fracciones homogéneas, para explicar qué son fracciones homogéneas, tienen que haber mínimo 2. ¿Por qué 2, profesor Pedro? Porque no como quieras a comparar. Las fracciones homogéneas son aquellas, dice, son 2 o más fracciones que tienen un mismo denominador. Ojo, son 2 o más fracciones que tienen un mismo denominador. Quiere decir que la parte de abajo de una fracción, los números deben ser iguales. Dime, Samir, te escucho. Las fracciones homogéneas son... Lo hemos trabajado el año pasado. ¿Perdón? Las fracciones homogéneas lo hemos trabajado el año pasado. Está bien, pero esta parte nos han mandado en el libro parte del tema para poder reforzar la clase. Sí, creo que el numerador es mayor que... Son iguales. Son Homogéneas, iguales. no, homogéneas son cuando tienen el mismo denominador, no son iguales. Sí, son el mismo denominador, eso es lo que le quiero decir. Ya, a Esos ver, son vamos a verlo acá. homogéneos. Dice, son grupos de fracciones que tienen el mismo denominador esta vez. Ejemplo. Ahí vemos 3 fracciones y 4. A ver, voy a colocar cualquier número, ¿sí? 6. El numerador Ya, ¿y es el debajo cuál único sería? que cambia, el numerador es el único que cambia, pero Ya, los ya. denominadores, Serían ¿Qué puedo esos poner? A ver, ¿qué podría poner como denominador? 9. 9, 9. claro, 9. Ahí tendría yo 4 fracciones homogéneas. ¿Ok? Ahí yo tengo 4 fracciones homogéneas. ¿Por qué homo? Homo viene de igualdad. Homo viene de igualdad. ¿Sí? Y tenemos que tener iguales denominadores. Ojo, iguales denominadores. Otro ejemplo más. A ver, Fernanda, voy a poner al numerador, le voy a poner, por ejemplo, 7. ¿Y qué le Ya. pondría al denominador? 9. 9. No, 11. 11. Para que sean mismas fracciones. ¿Claro? Sí. Ya. Vamos contigo, a ver, vamos a poner, acá le voy a poner, por ejemplo, el número 6. Dime, por favor, Pacheco, Roger, Tiago, Presente, ¿qué profesor. número le puedo colocar como denominador? El 7. El 7. Pone que al otro le voy a poner el número 9. ¿Qué le voy a poner para que sean las 4 fracciones homogéneas? Otra vez el 7. Excelente, ahí está. Ahí sí ya puedo indicar que las 4
fracciones mencionadas son homogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿puede ser Dime. la otra? Profesor, vamos con la lista, Ojeda, Profesor, ¿y aquí por qué 7, 11, 1 y sigue el 6? no, pero puede ser cualquiera. La fracción tiene, ya. tiene una fracción que sea, ojo, una consulta no necesariamente tiene que ser fracción propia e impropia. Repito, en este caso no se cuenta. Lo que sí me valoran acá es que para que sean fracciones homogéneas, deben tener sus denominadores iguales. O sea, profesor, Iguales. que no importa que sea impropia o propia. No, No importa, solo importa que sea homogénea. buena observación. No interesa si sea propia o impropia. Lo que sí interesa que tengan el mismo denominador. Gracias, Amir. Buena observación. A ver, vamos contigo, Ojeda. Voy a poner acá el número, esta fracción Ojeda. A ver, Ojeda, Ok. ¿tú puedes escribir ahí en la pantalla o no? Sí. Ya, ponle acá un número y le ponle el denominador. Pon cualquier número en la parte superior, Cualquiera. cualquiera, acá. Ponme que sea otra fracción que sea homogénea, para que sean homogéneos. Ponle ahí. 7, muy bien. ¿Y debajo? Muy bien. Vamos contigo, Pacheco, Tiago. Sí, profesor. Coloca otra fracción que sea homogénea. Ahí. Ahí sería ¿Puedes, 5. puedes escribirlo? Ah, Sí, profesor, sí puede. ¿lo puedes escribir, por favor? 5, muy bien. Debajo. Muy bien. Vamos contigo, por favor, Andrés Pulch. Presente, profesor. Escríbeme, por favor, cualquier fracción sea homogénea. A ver, hijo, coloca por si fue tan amable. Sí. En la parte de acá, colócalo. Ahí. La fracción que me falta, para que sea homogénea. ¿Puedes o no puedes, hijo? Ya, 8. Y debajo. Muy bien. 8